¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo es que la Biblia, que en realidad es una biblioteca de textos súper antiguos, escritos a lo largo de muchísimos años, llegó a ser vista como un solo libro, como una sola autoridad? Pues no fue algo que pasó de un día para otro, para nada. Fue un proceso fascinante que se dio en medio de crisis y convicciones muy profundas. Muy bien, vamos a entrarle a este tema. En este análisis vamos a ver primero qué onda con eso del canon, qué significa, luego cómo una iglesia que se sentía bajo amenaza tuvo que tomar decisiones, después vamos a checar las reglas que usaron para reconocer estos textos y al final, por qué todo esto que hicieron sigue siendo tan importante hoy en día. A ver, primero lo primero. Para poder entender bien todo este rollo, tenemos que tener súper claro el concepto central. ¿Qué significa exactamente la palabra canon? Aquí la definición es clave, ¿eh? El canon no es nomás una lista de libros religiosos y ya. Es específicamente la colección de escritos que la comunidad de fe reconoció como inspirados por Dios. De hecho, la palabra viene del griego y significa algo así como vara de medir o una norma. Era su estándar. Y ojo, este punto es crucial. La idea de fondo es que la Iglesia no se juntó un día a inventar o a decidir cuáles libros iban a ser sagrados. Más bien, fue un proceso largo para reconocer la autoridad que, según ellos, estos textos ya tenían por sí mismos. O sea, fue un acto de discernimiento, no de creación. Bueno, ahora vamos a ver cómo este proceso de reconocer los libros se aceleró y mucho. Y no fue porque tuvieran tiempo de sobra para discusiones académicas, sino por una presión externa gigantesca que estaba viviendo la comunidad cristiana en sus inicios. Esto nos lleva a la pregunta del millón. Si se supone que estos libros ya tenían autoridad, ¿por qué la urgencia de hacer una lista formal, una lista cerrada? Pues la respuesta es muy sencilla y muy dramática. Era una cuestión de supervivencia. La necesidad de tener una lista oficial así bien definida nació de 3 crisis enormes que de verdad sacudieron a la Iglesia hasta sus cimientos, tanto por amenazas de afuera como por conflictos internos. Primero, imagínense la persecución del Imperio Romano. De repente llegaban los soldados a tu casa y te exigían entregar los textos sagrados para quemarlos. En ese momento, la gente tenía que decidir literalmente entre la vida y la muerte. ¿Cuáles de estos escritos son la palabra de Dios, por los que vale la pena arriesgarlo todo, y cuáles son importantes, pero, digamos, no esenciales? Y luego, por si fuera poco, por dentro surgió un movimiento intelectual súper popular que se llamaba gnosticismo. Lo que hacían era mezclar ideas cristianas con filosofía griega, con paganismo, un poco de todo. Empezaron a circular sus propios evangelios que decían tener un conocimiento secreto, oculto, que era necesario para salvarse. Y claro, esto contradecía de frente las enseñanzas que venían de los apóstoles. La tercera gran amenaza vino de un líder llamado Marción allá por el siglo II. Este señor, básicamente, armó su propia Biblia, agarró y desechó todo el Antiguo Testamento, diciendo que el Dios de ahí era malo, y del Nuevo Testamento solo dejó una versión supereditada del Evangelio de Lucas y 10 cartas de Pablo. ¿Nada más? Esto fue como una llamada de atención para la Iglesia, que tuvo que decir, a ver, esperen, tenemos que definir cuáles son los textos auténticos para contrarrestar esta versión. Entonces, con todo este caos, la Iglesia necesitaba ya un método, una forma consistente de saber qué textos sí tenían autoridad divina y cuáles no. Y no fue algo que se sacaran de la manga. Desarrollaron criterios muy específicos. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, pues los líderes de la Iglesia se pusieron a analizar los escritos que la gente ya usaba y respetaba en todos lados. Buscaron qué tenían en común, cuáles eran las marcas de autoridad divina. Y gracias a las fuentes históricas, sabemos exactamente qué criterios estaban buscando. Básicamente, aplicaban estas 5 pruebas. Se preguntaban, a ver, ¿este libro habla como si viniera de Dios, con un «así dice el Señor»? ¿Tiene conexión directa con los apóstoles de Jesús o con alguien muy cercano a ellos? ¿Lo que dice choca con los otros libros que ya aceptamos o están en armonía? ¿Lo han aceptado y usado las iglesias en todas partes? Y finalmente, una pregunta bien práctica. ¿Este texto de verdad tiene el poder de cambiarle la vida a la gente? Así que todo este proceso, que nació en medio de la crisis, terminó teniendo un impacto importantísimo y súper duradero en la fe cristiana a lo largo de toda la historia. Y claro, esto no pasó rápido. Fue un proceso de siglos. Empezó con los escritos de los apóstoles que circulaban entre las iglesias en el primer siglo. Luego, en los siglos segundo y tercero, todas estas herejías hicieron urgente que se definieran las cosas. Y finalmente, en reuniones como el Concilio de Cartago en el 397, la Iglesia ya como que formalizó la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento que la mayoría ya aceptaba. E incluso siglos después, en la Reforma, se volvió a reafirmar este mismo canon.
Para esa primera comunidad de creyentes, el canon fue como un muro de contención. Les dio claridad, les dio unidad, les permitió saber con confianza qué enseñanzas eran las auténticas y cuáles no. Y la cosa no paró ahí. Brincamos más de 1000 años en el tiempo, hasta la Reforma Protestante. Y este mismo canon se convierte en el corazón del principio de sola escritura. O sea, la idea de que la Biblia era la máxima autoridad, por encima de cualquier tradición, para definir lo que se creía y cómo se debía practicar la fe. Y su relevancia sigue hasta hoy. En un mundo donde todo cambia a cada rato, el canon bíblico sigue siendo para millones y millones de personas un fundamento estable para su fe y una guía para su vida. Al final del día, la conclusión de todo este proceso es una idea de humildad. La Iglesia no se veía a sí misma como la que inventó la Escritura, sino más bien como su sirvienta, su guardiana. Su chamba, según esta perspectiva, fue simplemente reconocer y cuidar los textos donde ya estaba ese poder divino. Y bueno, toda esta historia nos deja con una pregunta bastante interesante para nosotros hoy. En esta época donde tenemos acceso a una cantidad infinita de información, a miles de voces y opiniones, ¿qué valor tiene o qué significa aferrarse a una colección de textos que se considera cerrada y definitiva? Es algo para pensar.